Yo creo que tiene que haber startups, crecimiento loco, innovación disruptiva, pero también creo que tenemos que poner mucho en valor que no todo es esa parte del capital riesgo y que hay muchas maneras más de emprender. Encontrar tu propósito en la vida, ¿no? Dedicar el tiempo a algo que de verdad que te llene como propósito. Creo que todo el mundo tiene que vender, lo digo siempre. Vender no dentro de una connotación mala, vender dentro de dar lo mejor de lo que estamos exponiendo, ¿no? Cuando el emprendedor habla, yo puedo entender un poco cómo se siente, qué necesita y ahí cómo le puedo echar en cable. Se trata, por mucho que me guste mucho hablar, de escuchar más que de hablar. Estamos muy acostumbrados a recibir muchos no y hay alguien que en algún momento nos dice un sí cuando nadie está confiando, ¿no? Creo que el dudar de todo es la base para estar abierto a que te hagan challenge y a no creer que lo tuyo es lo mejor del mundo. Yo siempre digo que el emprendedor tiene que tener una actitud muy de científico. Una idea, vale, poco y nada. No te ofusques por hoy no haber cumplido un objetivo, sigue plantando semillitas. Si de verdad tienes una visión y una misión más allá de un producto, métete. Muy buenos días y bienvenidos a todos a No Surrender, el podcast donde tratamos diferentes temas del mundo del emprendimiento. Y hoy damos la bienvenida a Adrián Gallardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, con ganas de charlar un rato. Pues Adrián es todo un operador y un estratega de diferentes startups y en este podcast vamos a tratar un poco sobre tu trayectoria y sobre el mundo del emprendimiento. Así es, bueno, Adrián, has liderado y has creado varias startups, también es director de operaciones de Attico Lab, que ayudas a esas startups pues, a crecer y a evitar errores en los primeros pasos. Entonces, bueno, antes de empezar siempre hacemos unas pequeñas preguntas, ¿vale? A los ponentes, y la primera sería, si tuvieras que describir el emprendimiento en una palabra, ¿cuál sería? Yo te diría que para mí la palabra es resiliencia, o sea, creo que no hay nada que mueva más a un emprendedor que esa motivación de intentarlo una y otra vez. Luego el debate está en si paras o no paras, cuándo hay que parar o cuándo no, pero creo que es un denominador común en todos los emprendedores. Tienen que tener esa resiliencia para estar ahí un día tras otro, venga lo que venga. ¿Hay algún mito sobre el emprendimiento que te gustaría desmentir? Aquí sé que son preguntas cortas, pero me gustaría diferenciar entre diferentes tipos de emprendimiento, ¿no? Uno más autoempleo, donde creo que las cosas son muy diferentes y la gente empieza con una visión un poco diferente, y lo otro que es el emprendimiento más startupero, de base tecnológica y con un alto crecimiento. Y aquí, que es mi área de expertise, donde me enfoco, el gran mito que me gustaría desmentir es que todas las startups tienen que levantar capital y que el levantar capital sea un éxito, ¿no? O sea, creo que está muy lejano de ser un éxito, es simplemente el inicio de una nueva etapa dentro de las startups. Y como última pregunta rápida, el error que cometiste, que dirías que es el más grande al emprender, porque ha sido tu foco para seguir adelante. Vale, aquí también me gustaría decir dos, porque creo que es difícil diferenciar entre uno y otro. El primero de todos es que las cosas pasan, pero pasan más lento de lo que tú creías. Yo creo que esto es y lo enlazamos con el primero, ¿no? Que la resiliencia tiene que estar ahí para que las cosas vayan dando. Pero desde luego las cosas pasan, pero pasan más lento de lo que tú te piensas en el inicio, o sea, no va tan rápido como crees. Y luego, y ya entraremos más en profundidad después, mi gran aprendizaje, sobre todo en la segunda startup, fue la gestión de los socios, ¿no? El segundo proyecto, Subo, que hablaremos más tarde, murió por un problema con uno de los socios y al final tan pronto puede ser un aliado cuando tenemos objetivos unificados como cuando estos objetivos se separan un poquito, pues se puede convertir en un problema si no se gestiona bien. Pues vamos a empezar un poco sobre ti, Adrián, un poco sobre la trayectoria. Cuéntanos, para aquellos que no te conocen, ¿cómo empezaste en el mundo del emprendimiento? Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, para empezar, y no soy de esos emprendedores, lo he dicho en algún otro podcast o canal, que diga desde el principio, tengo muy claro que quiero emprender. Yo tengo esa vibra emprendedora y durante toda mi vida he querido emprender. La verdad es que no. Yo, después de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, empecé en Deloitte como consultor de riesgos tecnológicos, una salida bastante normal para la gente que salía de la UPC en aquel momento. Y lo que acaba pasando es que después de un año y pico, muchos aprendizajes, pero también cosas que no me acaban encajando, lo dejé todo y me fui a dar la vuelta al mundo, porque no sabía qué quería con mi vida, sabía qué era lo que no quería, que era un poco pues esa jerarquía y esa manera de operar una empresa, pero era joven, no tenía ni idea de qué había por delante y así que mi decisión fue un poco radical y me fui a dar la vuelta al mundo. Long story short, porque ahí hay un capítulo entero de un año viajando por el mundo hasta que me quedo a vivir a México, y es ahí donde, pues, con un contacto, un amigo que había hecho en otro viaje a Tailandia, empieza a picarme ese gusanillo. Él estaba montando pues un pequeño primer emprendimiento
y me involucra en él, ¿no? Y esa fue la parte más orgánica pues con esas bases en México, donde él ya tenía un network, donde él era un poco mayor que yo, ya tenía cierta experiencia empresarial y unas skills totalmente diferentes a las mías, que luego entraremos en lo bueno que es dentro de los equipos fundadores, el realmente pues buscar aquello que no tienes dentro de tu profile. Es como de manera un poco más orgánica y natural, con un negocio 100% tradicional, empiezo a emprender, a comprar cosas en China y vendérsela a las grandes cuentas, como puede ser un Coca-Cola, Uber, Vans, Visa, que eran algunos de nuestros clientes en aquel momento, ¿no? Pero más enfocado en toda la parte de marketing offline. Hacíamos merchandising, productos promocionales, eventos, stands para estas grandes corporaciones. Y así es como empieza mi periplo en la parte del emprendimiento, y a partir de ahí, pues un poco cómo va iterando todo y moviéndose un poco para encajar más en mi enfoque, que es el background tecnológico, ¿no? Y de empresas más tradicionales. Esa misma posteriormente pivota a una empresa 100% tecnológica. Posteriormente creo otras empresas tecnológicas, y con lo que en gran parte trabajo hoy en mi día a día es con empresas con una vertiente tecnológica importante. Y Adrián, lanzaste Trending Corp en México y Subo en España. ¿Cuál dirías que fue el mayor reto al internacionalizar este negocio? Mira, aquí es que son proyectos muy diferentes y empresas muy diferentes, y hay que entenderlo también. Como te decía, la de México, empezamos en México, en los 2 primeros años crecemos y vendemos a varios clientes por toda Latinoamérica, y mi primer intento es tratar de Trendy Corp traerlo a España, Europa en general. Y aquí tengo uno de mis grandes aprendizajes, que es básicamente el mercado, un negocio de volumen, ¿no? En un mercado tan grande como Latinoamérica, pues funciona increíble. En el mercado español, europeo, pues por el volumen de población funciona peor, ¿no? Entonces, el mercado fue uno de los grandes puntos, sobre todo porque pues al final nosotros éramos un B2B2C, vendíamos a esas grandes corporaciones, pero esas grandes corporaciones regalaban ese merchandising al público final. Y en España, pues un pedido normal de Nestlé que teníamos en México como cuenta, y también en España, pues en España podría ser 1.000, 2.000 unidades, y en México podría ser entre 20 y 50.000 unidades. Entonces, en un negocio de volumen, pues obviamente era uno de los primeros puntos a tener en cuenta. Gran aprendizaje, el mercado. Luego, cuando ya abrimos Subo en una segunda etapa, y Subo al final es un marketplace de compra-venta de segunda mano, Wallapop, la referencia que podamos tener todos un poquito más en mente, en el que nosotros entramos en un momento en el que Wallapop baja de valoración porque no consigue controlar la transacción. Es decir, todos hemos pasado por Wallapop, pero la mayoría de las veces quedo contigo, te pago, y Wallapop no se entera de nuestra transacción. Entonces aquí tenían un gran problema. Nosotros entrábamos para controlar el 100% de la transacción, donde el discovery se hacía online y toda la transacción de entre los usuarios se hacía también de manera online y de forma segura. Un poco a lo que transiciona hoy Wallapop y que está consiguiendo hoy 7, 8 años después, que es cuando nosotros lo intentábamos, ¿no? Entonces, unos retos totalmente diferentes, y por eso aquí ya nos metemos en emprendimiento más tecnológico, rondas de inversión. Aquí hubo problemas, como os decía, de gestión de los socios, que fue otro gran reto. Entonces, yo creo que igual que soy defensor de que todos los negocios tienen similitudes y podemos, en base a unas reglas, ayudar, ¿no? en esa fallar menos y en el ir más rápido a todos los negocios, sea del sector que sea y de la vertical de negocio que sea. También creo que todos tienen sus particularidades, ¿no? Y es difícil estandarizar o decir, bueno, para todos los negocios los problemas que nos encontramos son estos. Igual los más digitales tienen unos, los más tradicionales tienen otros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos lo has adelantado, pero más o menos, ¿cuál crees que, en base a tu experiencia, que es el mayor aprendizaje que has tenido al fundar startups? Mira, yo creo que la resiliencia, lo comentábamos antes, ¿no? O sea, yo antes era de esas personas que necesitaba ver un resultado inmediato, y lo que menos pasan son resultados inmediatos, ¿no? Hoy en día yo creo que el emprender está asociado con mucha velocidad, con que vamos a hacer muchas cosas, pero que hagamos muchas cosas no tiene por qué repercutir siempre en una consecuencia instantánea, ¿no? En algo que vaya a impactar ya. Yo siempre digo que es posible medir nuestros días por semillas plantadas mejor que por objetivos cumplidos. No todos los días cumplimos objetivos, pero sí que todos los días podemos plantar una semillita que no sabemos cuándo va a brotar en algún momento. Así que gran learning es: no te ofusques por hoy no haber cumplido un objetivo, sigue plantando semillitas, y llega un punto que llevas tantas semillas plantadas que
van brotando de manera espontánea, primero una, luego otra, luego la otra, ¿no? Y casi no en el orden que esperabas ni de la manera en la que esperabas, pero tú tienes que seguir constantemente en esa carretera, por así decirlo, para ir encontrando las posibles bifurcaciones y las oportunidades. Así que resiliencia y no te hagas impaciente para conseguir los objetivos rápidos. Y Adrián, has pasado de emprender a ayudar a otros emprendedores. ¿Qué es lo que te ha motivado ahora a este paso y en qué posición te identificas más? Me encanta esta pregunta porque además es un dilema que he tenido incluso en las últimas semanas, meses, ¿no? Constantemente surgen oportunidades también con algunos de los emprendedores a involucrarse un poquito más en el proyecto y volver a focalizarse en un solo proyecto y estar pues más con él en lugar de con esa energía o esfuerzos diversificados entre otros. Y me puse a pensar en cuál era mi Ikigai. ¿Conocéis un poco esta filosofía oriental japonesa? Para los ponentes. Que habla un poco de encontrar, de una manera muy resumida, porque es un concepto mucho más amplio, pero encontrar tu propósito en la vida, ¿no? Dedicar el tiempo a algo que de verdad que te llene como propósito. Y normalmente pues es esta imagen tan típica que todos tendremos alguna vez en la mente de 3 círculos. Y es aquello que pues te gusta, se te da bien y además te pagan por ello, ¿no? Y haciendo una reflexión sobre todo esto, pues lo que más me gusta, lo que se me da bien y que además pues puedo ganarme, gracias a Dios, la vida por ello, no es solo la innovación, no solo son las operaciones, no solo es el emprendimiento, sino es echar un cable a otros. Y creo que en este punto, en el lab, es donde más puedo desarrollar esta parte de ayudar a otros a conseguir sus objetivos, en este caso fallar menos, ir un poquito más rápido. Así que es por eso por lo que estoy en un sitio como Attico Lab, tratando de modificar las reglas del cómo se aceleran las startups o se ayuda a los emprendedores, desde lo que a mí me hubiese gustado tener cuando yo estaba emprendiendo y tratando pues precisamente de eso, ¿no? De hacer que el emprendedor se sienta entendido y arropado, porque muchas veces tenemos un montón de stakeholders alrededor, un montón de actores cuando estamos emprendiendo alrededor, pero muchas veces te sientes solo, más solo que nunca, porque no hay nadie que realmente entienda por lo que estás pasando, ¿no? Y en ese punto pues creo que tengo muy muy claro que ayudar con capital, con consejos y con recursos o contactos a los emprendedores, pues es un poco mi Ikigai en la vida y a lo que puedo dedicarle todas las horas del mundo porque me lo paso muy bien. Antes nos comentabas que la resiliencia es una de las virtudes o habilidades más importantes de cara a empezar un negocio, una startup. ¿Cuáles crees que son las habilidades que sí o sí, aparte de la resiliencia, tiene que tener un founder en una fase de early stage? Esto es un punto muy interesante también porque yo creo que hay discrepancias, ¿no? Aquí está el founder tiene que vender. Bueno, creo que sí. O sea, si tuviese que ponerlo como una etiqueta de primeras en algún momento, tiene que vender. Creo que todo el mundo tiene que vender, lo digo siempre. O sea, al final estamos vendiendo nuestra mejor versión constantemente a nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia. O sea, vender no dentro de una connotación mala, vender dentro del dar lo mejor de lo que estamos exponiendo, ¿no? Entonces, cualquier emprendedor tiene que sentirse cómodo con esa exposición. Con los inversores venderás el 100% de tu empresa, le vendes todo, el producto, el negocio, le vendes todo. A los clientes les venderás únicamente pues, tu producto, tu propuesta de valor, etcétera, ¿no? Entonces, número 1, y creo que todos tienen que tenerla, es esa parte de tener skill de venta. Número 2, y creo que también muy importante, por dejar de lado la parte de la resiliencia, pero creo que tienen que tener cierto confort con el disconfort. Es decir, constantemente los emprendedores nos vamos a ver en situaciones extremas, ya sea buenas o malas. O sea, y esto siempre se lo digo a los emprendedores, tienes que tener esa capacidad de ecualizar un poquito. Que los picos no te lleven tan arriba y no sean lo mejor que te ha pasado y la euforia absoluta, y que los valles, ¿no? Las cosas malas, los stoppers, los blockers que nos vamos a ir encontrando en el camino, tampoco nos quiten más energía, tiempo y foco de lo que toca. Relativizar todo, ¿no? Y el moverte en unos umbrales que te permitan hacer una maratón y no una carrera de 100 metros sprint y ya. Esto va para largo. Así que yo te diría que esas serían las grandes skills, aparte de la resiliencia, desde luego. ¿Y cuál dirías que es el mayor reto que te has encontrado entre conectar gente con talento y con inversores? La verdad es que no todo el mundo responde como tú esperas, ¿no? Y creo que esto pasa en todo en la vida, el tener expectativas sobre algo, pues no siempre va bien. Entonces, cuando tú pones en contacto a 2 perfiles, yo siempre digo que
intento no poner en contacto a dos personas de las cuales no pueda estar prácticamente seguro de que pueden aportarse y pueden sumar y tener una sinergia. Pero a veces pasa, ¿no? Y learnings que tengo es que pues a una de las dos partes que haya conectado pues no haya tenido un comportamiento frente a esa oportunidad o lead que le he pasado que esté acorde a lo que yo esperaba de esa persona. Bueno, pues simplemente pues la próxima vez no lo vas a conectar y estas cosas pasan. Pero sí, el tener expectativas sobre algo, el esperar algo de alguien y que al final no se cumpla, esto es el día a día también de cuando conectas, ya sea por parte de inversión, ya sea por parte de simplemente know-how, contactos, oye, te contacto con este porque te puede aportar o te puede ayudar, o por lo que sea, esto pasa. Antes nos has comentado que, bueno, has encontrado tu Ikigai y uno de los 3 puntos no es pues ayudar a las empresas, startups y personas pues a crecer. Pues básicamente ahora mismo te dedicas a esto. Entonces, ¿cómo encontraste esta satisfacción de, vale, esto es lo que me gusta y te sientes realizado? Mira, siempre ha habido indicios. O sea, a toro pasado es muy fácil decir, fue por aquello, ¿no? Pero la realidad es que cuando dejé Deloitte y no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, una de las cosas que pasaba por mi mente era, ok, profe de física, ¿no? O sea, yo lo que me pasa es que siempre me ha gustado entender algo, masticarlo al máximo y tratar de compartirlo con otros para que lo entiendan de una manera fácil, ¿no? Y entonces creo que ahí estaba como un poco la raíz de todo. Creo que podría ser con la física, podría ser con las empresas y la innovación, o podría ser con cualquier cosa, pero creo que, como te decía antes, lo que realmente me gusta y me apasiona es más el entender algo, masticarlo, hacerlo lo más entendible posible y luego compartirlo con el resto para que lo puedan aprovechar de alguna manera, ¿no? A día de hoy doy clases en varios másters en Barcelona, en Madrid, a ingenieros que están haciendo pues este máster de finanzas y emprendimiento y tratar de abrirles un poquito esa parte. Es uno más dentro de todas estas piezas, ¿no? Que yo acabo viéndolo como eso, ¿no? El tratar de ayudar a otros, en este caso en lo que yo he ganado más experiencia y en lo que he vivido más, que al final ha acabado siendo el emprendimiento. Pero yo creo que viene un poquito de antes. A mí me gusta hablar, me gusta entender las cosas y tratar de que otros las entiendan de una manera sencilla. ¿Ha habido algún momento muy gratificante ayudando a otros emprendedores? Wow, es que esto es lo que digo siempre, esto es lo más gratificante de todo. O sea, igual que siempre decimos, bueno, yo siempre he defendido que no existe ningún acto 100% altruista, ¿no? Pues aunque lo hagamos sin esperar nada a cambio, tenemos ese carga de energías, esas pilas de conciencia mental de haber hecho algo que estaba correcto, de que estaba bien para los estándares de la sociedad o para lo que nosotros pensábamos que era correcto. Bueno, pues a mí me pasa un poco eso. O sea, yo cuando he hecho un cable a un emprendedor y además los emprendedores son hiper agradecidos y te dicen, wow, no sabía cómo salir de aquí y hemos conseguido salir de aquí, no sabíamos cómo afrontar esto, porque muchas veces yo lo digo siempre, yo soy, aparte de ese que está más en la parte operativa, yo soy un poco el cura de los emprendedores, el que le llaman porque pues me ha ido mal esto, me pasa esto, estoy en el tren, me pasa lo otro, ¿no? Y también pues simplemente por escuchar un rato echas un cable a alguien que ha conseguido desarrollar la idea solo soltándolo y hablando, ¿no? Entonces la realidad es que constantemente tengo chutes de energía que me ayudan a seguir estando ahí, porque los emprendedores por suerte son hiper agradecidos. Creo que entre las dos partes podemos ver el valor que se aporta y ya no sé si es para mi ego, es para mi carga de energía o simplemente para seguir haciéndolo, ¿no? Pero la realidad es que tengo esa recompensa directa prácticamente a diario en mi vida. ¿Y podrías comentarnos algún caso de éxito que te haya inspirado? Pues sí, mira, voy a hablar de uno que se ha convertido con el paso del tiempo, un emprendedor que se ha convertido con el paso del tiempo prácticamente en mi amigo, es Guillermo de Big Bear, una startup que pasó por la aceleradora. Bueno, llegó a la aceleradora y él lo podrá decir, de hecho ha hecho algún post también en LinkedIn, prácticamente pues siendo un ingeniero loco que había creado una máquina sin tener mucha idea de cómo vender esa máquina, hacia dónde y cómo se convertía esa máquina en negocio, ¿no? Y después de un año con nosotros en la aceleradora, mucho trabajo, resiliencia, como decíamos, ¿no? Y pocos sís, ¿no? Y seguir buscando ese foco, pues 2025 pinta como un año increíble, ha conseguido vender su producto a los grandes festivales de música en toda España, son grandes clientes, grandes cuentas, con lo que, bueno, pues tanto él tiene un agradecimiento extremo, que creo que lo ha expuesto varias veces, lo cual me encanta,
pero lo hemos hablado también en privado muchas veces los dos, ¿no? De decir, oye, hubo una confianza desde el minuto uno, o sea, yo creo que eso también los emprendedores lo saben valorar, ¿no? Bueno, estamos muy acostumbrados a recibir muchos no y hay alguien que en algún momento nos dice un sí cuando nadie estaba confiando, ¿no? Ese sí, tras mucho trabajo, se acabó convirtiendo en un sí para mucha más gente. Y eso, bueno, pues también al emprendedor le llega un poquito más a esa patatita, ¿no? De, ostras, alguien que confió en mí desde el minuto uno y hemos conseguido poner esto, ¿no? En un punto en el que muchos más son capaces de ver el valor ahora. Y antes has comentado que no era necesario siempre tener una ronda de inversión, pero sí que es verdad que muchos founders sienten esa presión de levantar un capital o morir. Entonces, ¿cuáles son las ayudas que tú les das, qué caminos, ¿no? Alternativos les das para que no se encuentren en este blanco o negro? Es que yo creo que debería levantar inversión aquel que ha sido capaz de validar que tiene una oportunidad real de negocio. Y esto lo digo siempre, o sea, si ahora te llega alguien a ti diciendo, oye, dame dinero porque voy a abrir una mina en el Congo, me da igual, no tengo ni idea, lo primero que le preguntarás es cómo sabes que hay oro dentro de ese sitio, ¿no? O sea, y te tendrá que venir diciendo, oye, pues mira, porque estuve allí, he encontrado una primera pepita y al haber encontrado esa primera pepita, ahora quiero maquinaria para tratar de hacer una mina entera. Vale, pero es que si no me has traído ni siquiera esa primera pepita que nos hace entender que ahí hay un potencial de tener un negocio y de que pueda haber ese oro, no empecemos. Porque muchos empiezan por ahí, queriendo financiar también esa parte de ir a buscar la pepita. Y yo creo que hoy, y creo que es una realidad del ecosistema y cada vez más con la parte de IA, agentes, es algo en lo que me estoy metiendo mucho últimamente porque ayuda precisamente con todo lo de procesos, operaciones a optimizarlo mucho, pero también ayuda en el early stage a validar de una manera hiper eficiente, ¿no? O sea, entonces creo que todos tenemos que buscar esa pepita primero, entender que detrás de eso puede haber negocio y cuando digo la pepita es, oye, constrúyete un producto que puede ser producto como tal o puede ser un Excel con 4 formularios conectados con una automatización y un agente que te haga cualquier cosa, o sea, de verdad, no hace falta que sea una locura, aunque tenemos plataformas no code donde cada vez es más fácil desarrollar y con un coste más bajo. Consigue los primeros clientes, es decir, si tú no has sido capaz de que alguien te pague, ya iteraremos el pricing, ya veremos si sube más, si sube menos, lo que sea, ¿no? Pero que alguien te pague por lo que tú haces, algo. Y a partir de ese momento, ¿no? Vamos a todo el equipo involucrado al 100% en eso, motivado. O sea, para cuando vayas a buscar capital tienes que saber que esto tiene que ser su vida y no puedes pedir a otros que se la jueguen si tú no te la juegas al 100%. Y entonces ahí vamos a hacerlo. Pero creo que es mucho más fácil desde el día uno prácticamente decir, vale, prefiero tener una idea, montar un PowerPoint e intentar ir a buscar capital y luego ya hago todo lo demás, que no al revés. Yo creo que estamos en una época en la de que se están acortando un montón los costes de oportunidad, ¿no? Cada vez es más fácil tratar de validar y hacer cosas por tus propios medios y después, solo después, cuando tengas ciertas validaciones, etcétera, haciéndote las preguntas adecuadas como emprendedor, ¿no? Porque hay que entender, y esto es una de mis grandes guerras con los emprendedores, ¿qué implica ir por el capital riesgo o qué implica ir por tu cuenta, bootstrapeado, ¿no? Entonces, creo que hacerse las preguntas, entender qué tipo de emprendedor soy, voy a querer tener menos control de mi empresa con el potencial de impactar a mucha más gente. Soy de ese perfil de persona que se va a sentir cómodo teniendo un board donde todo el mundo va a tener su opinión, su palabra y muchas veces tengo menos control de lo que pasa, pero voy a tener un impacto mucho más global y mi empresa tiene capacidad, ¿no?, de tener esa escalabilidad y ese impacto global. O soy alguien que se va a sentir mucho más cómodo teniendo mi negocio, que puede crecer más, menos en facturación, en equipo, pero bootstrapeado, donde yo controlo los tiempos, donde yo controlo las formas y de alguna manera, por mi forma de ser, me siento más cómodo con ese tipo de proyecto. Ostras, no todo el mundo tiene que ir por ese lado. El tejido empresarial español está creado por muchas pymes, ¿no? Y creo que las pymes con la IA cada vez van a tener esa capacidad de ser un poco menos pymes, ¿no? Y crecer un poquito más, automatizarse más y tener unos procesos más eficientes. Entonces, yo creo que tiene que haber startups, crecimiento loco, innovación disruptiva, pero también creo que tenemos que poner mucho en valor que no todo es esa parte del capital riesgo y que hay muchas maneras más de emprender. Y antes has comentado que eres un cura, ¿no?, para muchos fundadores y también teniendo en cuenta la alta incertidumbre en la que vivimos hoy en día, ¿cómo logras equilibrar la objetividad con la empatía? Qué buena pregunta. Yo sí, lo tendría que decir otro de mí, ¿no? Pero yo me considero una persona muy empática.
es una persona hipersensible, hiperempática, que ha pasado por el proceso y que en su voz se me cayó el 100% del pelo. Por estrés. Luego volvió a salir y está todo ok, pero por estrés, alopecia areata, por la mala gestión de las expectativas, la mala gestión del entorno, ¿no? Y la pues eso, el aborigen en el que tú te encuentras cuando estás emprendiendo y que parece que tenga que ir todo a una velocidad pues que a la hora de la verdad pues igual no es tan necesaria. Aún así debo decir que yo siempre tengo un tatuaje aquí de un calvo feliz porque yo disfrutaba ese proceso. Mi cuerpo me estaba dando señales de que que me estaba pasando, pero yo estaba en esa vorágine de disfrutar, de ronda, de nuevos clientes, de que pasarán cosas y bueno, pues de alguna manera no iba correlacionada el cómo me lo estaba pasando con el estrés que estaba suponiendo mi cuerpo. A día de hoy, después de muchos años, soy una persona que le encanta el autoconocimiento, me encanta autoconocerme para consentirme. Siempre lo digo también, o sea, al final cuanto más te conozcas, más eres capaz de darte, ¿no? Tanto aquello que te hace feliz como tratar de evitar, por decirlo de alguna manera, aquello que te hace menos feliz. Y trato de pasar esto al emprendedor. O sea, para mí el estar al lado del emprendedor es escuchar un montón. O sea, yo por eso te decía, habla. Y cuando el emprendedor habla, yo puedo entender un poco cómo se siente, qué necesita y ahí cómo le puedo echar en cable. Cada emprendedor es de su padre y de su madre, es totalmente diferente. Hay algunos más abiertos que desde del primer momento se exponen, hay otros más reservados que cuesta más ir sacándole todo eso. Pero la realidad es que creo que, como en casi todo en la vida, se trata, por mucho que me guste mucho hablar, de escuchar más que de hablar. Y luego, pues una vez has escuchado, pues tratar yo me pongo siempre en esa situación de qué me habría gustado a mí cuando yo estaba en una situación similar emprendiendo, que alguien me hubiese ayudado, apoyado, hecho, ¿no? Alrededor de esto. Muchas veces no se puede hacer tampoco, hay que ver el cómo. Pero sí, escuchar. Yo creo que el escuchar es la clave para tratar de a cada uno darle lo que necesita. Antes nos hablabas de cómo está afectando la IA de cara a la escalabilidad de los negocios. ¿Cómo crees que ha afectado, qué ha cambiado entre los inversores, los founders, a nivel de prioridades o a nivel de, digamos, de pues, necesidades que puedan tener en el futuro? Mira, número uno, ya sé que es un tema controvertido, ¿no? Pero el número uno es la cantidad de equipo que necesitas en un inicio para hacer ciertas cosas. La semana pasada estuvimos con unos amigos emprendedores en Lanzarote, en una villa, una semana entera prácticamente encerrados, tratando de investigar y empezando a hacer los primeros agentes de IA para nosotros, ¿no? Es algo que sabemos que en el 2025 va a venir. Y en cuestión de 3-4 días sacamos algunas automatizaciones con agentes de IA que nos sorprendieron. Digo, o sea, al final es tratar de ser muy consciente de todos los procesos que tienes dentro de tu empresa. Dentro de esos procesos que tienes, intentar ver cuáles son los que más horas hombre te están consumiendo y pueden ser automatizables, y a partir de ahí, ¿no? Crear estos pequeños agentes o automatizaciones que te permitan hacer un montón de acciones que normalmente además eran esas más tediosas y que las que menos gente quiere hacer, ¿no? Y tenías que, pues, o crecer con un equipo que al principio, pues si no tenías el capital, tenías que montar un montón de becarios o juniors que te ayudaran con ciertos procesos y tareas, o si no, ya en fases más de crecimiento, ¿no? Pues tener a perfiles pues un poquito menos contentos con su día a día porque tienen una carga de trabajo pues más de mono que digo muchas veces, ¿no? Más repetitivo, que no les encanta. Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos es eso, es la capacidad que tú tienes para conseguir con máximo 5 o 10 personas, maximísimo, una 100% validación de un producto con unos canales claros validados para ese go-to-market. Yo creo que esto es el gran cambio, ¿no? Ostras, métete de verdad porque no necesitas un conocimiento, no es como cuando yo salía de la carrera y nos teníamos que poner a programar, el ponerse a programar tenías que tener un conocimiento técnico súper... Hay una plataforma que se llama N8N, que es la que estamos utilizando nosotros ahora, y es ponerte literal a hacer, pues, juntar piececitas, ¿no? Como si fuese casi un Lego, con un low code prácticamente, o sea, es casi sin nada de código,
que puede hacer cualquier persona no técnica y con el que te puedes empezar a automatizar tus primeros procesos. Ok, vale, pues envía un Typeform, ese Typeform que se me meta en una base de datos, que en base a las preguntas que nos hayan llegado haya una respuesta automática para cada uno de esos, pero no automática predefinida, sino que la IA pueda, en base a una alimentación de esa base de datos, definir una respuesta personalizada para cada uno de ellos. Bueno, no sé, que realmente horas que tenemos dedicadas, ¿no?, a ciertas tareas, de alguna manera pueden ser pues casi transparentes para nosotros en el día a día. Yo creo que eso es muy viable a corto plazo. Y según las vivencias que has tenido al ver las startups crecer, ¿cuál dirías que son las habilidades que necesita un líder? Ventas seguro, como decíamos antes. Dudar de todo. O sea, me pillas aquí. Dudar de todo tampoco. Creo que hay que tener luego, pues incluso lo llevaría por una parte de intuición, ¿no? La verdad absoluta creo que no pocas veces existe en la parte del emprendimiento. Creo que el dudar de todo es la base para estar abierto a que te hagan challenge y a no creer que lo tuyo es lo mejor del mundo. Yo siempre digo que el emprendedor tiene que tener una actitud muy de científico, donde yo tengo un montón de hipótesis en mi cabeza, pero lo único que hago es ponerlas encima de la mesa para que de alguna manera las validen o las refuten. Pero yo tengo que tener esa capacidad de ponerlas encima de la mesa para creer que me refuten mi idea. Entonces tiene que tener esa actitud muy de científico para hacer esa prueba y error y el poner todo a prueba con el cliente, que es el que tiene la decisión final. Pero por el otro lado, también es verdad que creo que hay un punto muy importante en el emprendedor, que es la intuición final, en base a su experiencia, en base al conocimiento del sector, el negocio y de los clientes. Pero esa experiencia, esa intuición final, creo que hay una parte de arte más que de ciencia también dentro del emprendimiento. Adrián, ¿y crees que los fundadores deben centrarse más en la marca personal o más en la empresa? Sin duda la respuesta es más en la empresa, pero creo, y soy un ferviente creyente, de que la marca personal hoy es una palanca de branding para la empresa. Es decir, siempre ha habido esta gran discusión de cuándo una startup tiene que empezar a enfocarse en el branding, ¿no? A ese marketing que no va tanto a una conversión, sino que va más a una notoriedad de marca, a que te conozcan, a que tengan una referencia de cómo eres dentro de tu sector. Y hoy, el empezar desde una manera prácticamente simultánea, ¿no?, a ese building in public, ese exponerse como fundador, bueno, pues eso, marca personal que le llamamos hoy, va a ayudar, desde luego, a crear esa identidad corporativa también, o sea, esa imagen de marca dentro de la empresa. Así que yo diría que hay que enfocarse en la empresa es lo importante y es lo que va, pero el coste de oportunidad de empezar a trabajar tu marca personal mientras estás construyendo la empresa creo que no es tan alto. ¿Y cuáles son esas tendencias nuevas que está viendo a día de hoy en el ecosistema de las startups, tanto en España como en Europa? Hoy todo lo que no sea un SaaS AI para el VC parece que da miedo, ¿no? Y aquí tengo puntos a favor y puntos en contra, porque yo soy un enamorado de las startups B2C. O sea, a mí me encantan los proyectos de comunidad, me encantan los proyectos que tienen un alma y que realmente pues mueven una comunidad para venderles lo que sea. Pero la realidad es que también entiendo el porqué de un modelo SaaS B2B, perdón, hiper predecible, ¿no? Donde yo voy a entender muy bien cuál es la recurrencia de mi negocio, controlando muy bien la tasa de abandono que tengo por parte de mis clientes, puedo predecir muy bien cómo va a ir evolucionando mi negocio. Y por tanto se hace un negocio con unos márgenes muy grandes y con una potencial de escalabilidad muy alto. Por tanto es sexy meterse ahí. Si le metemos la palabra IA, además, bueno, pues nos convertimos en lo más sexy del mundo para la parte del VC. Pero después creo que hay que entender que tiene que haber proyectos de todo y que hay muchos proyectos que tienen una capacidad de crecer, aunque no sea por la vía del VC, tratando, ¿no?, de pues con palancas comunidad, con palancas, bueno, pues no tanto de venta directa, porque el gran punto que tiene el B2C siempre, ¿no?, es hasta que no llegas a esa masa crítica, a ese volumen suficiente como para que tenga sentido, el cual es muy caro de captar, a no ser que ya tengas previamente esa comunidad o tengas un canal orgánico que te permita captarlo de una manera eficiente. Y por eso no salen tan bien los números, ¿no? En cambio, en el B2B, pues en función al segmento del mercado al que vayas, más
pymes o más grandes corporaciones, te montas una máquina de ventas con más o menos gente y puedes predecir muy bien cuánto te cuesta y cuánto me va a dejar en su vida, ¿no? El lifetime value famoso, el cliente. Entonces, bueno, yo creo que si hablamos de moda, SaaS, B2B, AI para la parte del VC está mucho más de moda. Ahora, pues obviamente nos cuesta mucho más ver marketplaces, redes sociales, e-commerce incluso, etcétera. Pero yo soy de esto. O sea, yo creo que siempre hay una tendencia de moda para cada una de estas cosas y poco a poco también, pues con la entrada de la AI irán saliendo nuevos modelos de negocio y nuevos puntos. Que antes era la leche el e-commerce y antes era la leche el marketplace, pero ahora ya no a nadie les gusta. Entonces, todo va cambiando y evolucionando. Y para todos aquellos que quieren fundar una startup en 2025, ¿qué consejo le darías para destacar en un entorno tan competitivo como el que estamos? Es cierto que debido a lo que hablábamos antes, ¿no? De las bajas barreras de entrada, porque cada vez es más fácil validar un negocio, cada vez vamos a tener más competidores, pero nosotros también podemos ser uno de esos que antes se quedaban, siempre digo, una idea no vale nada. ¿Y cuánta gente conocéis de, yo había pensado en esto en algún momento, pero obviamente nunca te has puesto y lo has hecho, ¿no? Creo que cada vez esa barrera se va a eliminar más y cada vez nos vamos a poder poner más, si de verdad tienes una idea, a tratar de ver si tiene sentido, ¿no? Entonces, potencialmente puede haber un montón de gente que materialice ideas en validaciones que realmente tenga sentido. Partes buenas y partes malas. Entonces, yo lo que le diría a cualquier emprendedor es falla rápido, falla barato, que esto es un estándar del ecosistema. Oye, cada vez necesitas menos cosas para probar y validar. Te coges una suscripción de tanto a uno, una suscripción al otro y otra suscripción al otro. Estás pagando 100 euros, poco más, y te ayuda a sacar algo que te ayude a validar. Una vez tengas todo eso, lo que hablábamos antes, las preguntas adecuadas para ti mismo de qué vía quiero seguir, me voy más por el capital riesgo, me lo hago por mi cuenta, me voy a necesitar capital o no voy a necesitar capital en esa siguiente fase, ¿no? Y a partir de ahí, pues realmente ir avanzando fases siendo muy consciente, y para mí lo más importante es eso, no es dejarnos llevar por la romantización de lo que implica ser un emprendedor, startup, Silicon Valley, bla, 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 etcétera, ¿no? Que muchas veces lo tenemos un poco romantizado, sino cuando te metas, sé consciente de lo que te estás metiendo. Habla con mucha gente que de verdad en un café haya pasado por el proceso y te diga, oye, ok, esto, si de verdad tienes una visión y una misión más allá de un producto, métete, porque el producto va a cambiar. O sea, enamórate de la visión y del problema que estás solucionando y no tanto del producto, ¿no? Mucha gente viene enamorada del producto y luego cambia y no tiene esa capacidad de cambiar. Entonces, ok, tienes una visión y una misión por encima de ese producto con el que quieres impactar a mucha gente, entonces, bueno, vamos a ver si tiene sentido llevarlo por este camino del capital riesgo, pero no lo romantices. Al principio del podcast, Adrián, has hablado de la importancia de la resiliencia, sobre todo también del plantar cada día una semilla y no tanto esperar el resultado. Pero ¿cuáles crees que son los errores más comunes que comete un emprendedor en las fases más tempranas? O sea, no sé si hay un más común, te puedo hacer un top 3 o una cosa así, porque yo creo que hay varios, ¿no? Si hablamos yo hice un post de esto el otro día, del inicio, creer que una idea lo es todo. Y siempre digo que, mira, estamos aquí 5 o 6 personas en la sala. Si yo os doy una misma idea a cada uno de vosotros y nos vemos de aquí a 2 meses, cada uno dentro de 2 meses traerá un proyecto diferente, con una ejecución, una visión, un go-to-market, un producto diferente respecto. Entonces la idea no es cómo lo acabas ejecutando, ¿no? Y entonces ahí está el éxito o el fracaso de un proyecto. Una idea vale entre poco y nada. Cómo la ejecutemos es lo que nos va a llevar. Entonces esta es una, ¿no? Que en el early más early, muchos de los emprendedores que llegan vienen con esa idea de tengo una idea y he descubierto el oro. No. La realidad es que una idea importa muy poco. Esa es una. Número 2, el intentar ser socio de gente que es muy igual a ti. O sea, acaba aportando muy poco. Y eso es una realidad. Y todos nos sentimos más cómodos muchas veces con el que es más igual a nosotros. Porque cuando llegamos a una conversación parece que solo estamos sumando en lugar de que alguien ponga un contrapunto, ¿no? Y haga un poco de challenge en eso. A veces tendemos a tener más afinidad o juntarnos más con aquellos que se parecen más a nosotros. Y yo creo que bien gestionado, lo que tendrías que tener es alguien que prácticamente te complementara. Porque muchas veces, pues ese challenge, algo que no había pensado yo y que alguien lo piensa de una
manera diferente me pone en un contrapunto, pero también es verdad que puede haber muchos más momentos de tensión. Entonces creo que el gestión de expectativas y de emociones con los socios es un gran punto. Y finalmente el entender, sobre todo para aquellos que se dedican más a la parte de inversión, que la ronda es un éxito. O sea, la ronda no es más que una mochila que tienes para llegar a la siguiente fase del camino. Simplemente una ronda te permite tener un poquito más de gasolina, pero ahora tienes que cumplir con todo eso que has prometido por primera vez. Cuando tú estabas solo, pues solo tendrías que rendir cuentas a ti. Una vez entran los primeros inversores, ahí tienes que empezar a rendir cuentas a los inversores. Y es tu primer momento de, ok, moment of the truth, o sea, momento de la verdad. Vamos a ver hasta dónde llegamos con ese capital y ver si de verdad conseguimos esas primeras métricas que nos habían dicho. Si no, lo que va a pasar es que en la siguiente ronda no voy a ser capaz de mantener esa valoración y crecerla conforme pues yo había prometido en esa primera fase. Porque la primera ronda es la fácil, porque hay muy poco que medir y que ver y que valorar. Yo tengo que creer en el emprendedor, su energía, el conocimiento que tiene del sector, en la historia que me monta para cómo va a hacer ese go-to-market con la primera validación que tenga. Ahora, cuando yo te creo, te doy el capital y entonces tienes que empezar a ejecutarla, ahí es cuando ya vamos a poder empezar a demostrar cosas. Entonces, la primera ronda, desde luego, no es un éxito, como mucho es un momento, un hito más dentro del camino superado, que lo único que te pone es una mochila a la espalda para llegar a conseguir los siguientes objetivos y que las cosas empiecen a ir como tú has prometido. Y para la siguiente fase, ¿cuál dirías que son las claves para validar una startup antes de escalarla? Número uno, yo no me preocuparía tanto, esto es una discusión muchas veces con los emprendedores, ¿no? O sea, yo creo que para validar un negocio hay que validar tanto el producto como el mercado, la parte de negocio. ¿Y esto por qué? Porque, no sé, excepto que seas vegano, a la mayoría yo le digo, ¿te gusta el jamón 5J? Y todo el mundo me va a decir, sí, está increíble. Pero cuando te digo lo que cuesta, pues ahí tú ya vas a decidir si lo puedes comprar o no lo puedes comprar. Pues aquí pasa un poco lo mismo. O sea, que a mí me compren potenciales clientes sin pagarme el precio de lo que vale mi producto, pues es una validación parcial. Hay un interés, pero no estás validando que hay alguien dispuesto a pagar X por ese producto, por esa propuesta de valor, ¿no? Entonces, para mí se valida producto y se valida modelo de negocio. Creo que es importante que te paguen sin obsesionarte con cuánto te están pagando. El precio cambiará también, iterará, y habrá un proceso de pricing, que es una de las partes que a mí más me gusta también, ¿no? Cómo va a iterar ese pricing en base también al valor que se va aportando, porque el producto evoluciona, la propuesta de valor evoluciona, por tanto el pricing va a ir evolucionando, no nos preocupemos tanto, pero sí que tráeme facturas, ¿no? Como decía el gran Caviedes en algún momento, de quién le has vendido esto, cuánto te ha pagado y bueno, si es posible ver si sigue pagando, ¿no? En el tiempo, pues ya es la supervalidación. Para mí en los inicios, lo único que me puedo fijar es en esa tasa de abandono, si hablamos, por ejemplo, del SaaS típico, es decir, te paga el primer mes, te paga el segundo mes, pero te paga el tercero también. Entonces, buena señal. Si todos te pagan el primer mes, pero el segundo ya no le estás aportando valor y tienes una tasa de abandono de un 30%, pues entonces igual eres muy bueno vendiendo, pero aún no tienes tan claro cómo aportar valor a ese cliente. Entonces aquí hay puntos medios sobre cómo validar, o sea, cómo validar o no cada uno de los productos y negocios. Y a lo largo de la conversación nos has ido dando varios tips. Si ahora tuvieras que dar un solo, que es el que aplicas en tu día a día, ¿cuál sería? El de las semillitas plantadas. O sea, yo creo que te ayuda de verdad a estar en paz en tus días. O sea, muchas veces nos volvemos hiper autoexigentes, ¿no? O sea, no puedes estar parado sin estar siendo hiperproductivo. Y el analizarlo y verlo más como eso, la capacidad que tengo para plantar una semillita que no sé cuándo brotará, pero si todos mis días voy plantando esas semillitas, te aseguro que me voy a enfrentar a un campo lleno de brotes en algún momento, que ya veré luego cómo utilizo, ¿no? Y si no es autoimponerse demasiada presión de decir, oye, yo cada día tengo que conseguir un objetivo. Bueno, a ver cómo dimensionamos esos objetivos para que pueda pasar. Así que yo creo que ayuda a tener un muy buen balance en mi experiencia en la vida personal, profesional, etcétera, el hacer una muy buena gestión de las expectativas de lo que va a pasar y reducirlo todo a, bueno, creo que sí, tengo que ir avanzando siempre y esa es por eso la mentalidad de siempre voy plantando semillitas, no estoy parado, pero no tengo que ser, bueno, pues tan agresivo con los resultados inmediatos o con los objetivos cumplidos. Y Adrián, ya para ir terminando, si una persona quisiera cambiar su vida de manera radical o emprender, ¿qué consejo le podrías dar? Que esta es muy buena pregunta porque yo he cambiado mi vida muchas veces de manera radical
en momentos diferentes. Unos por emprendimiento, pero como decíamos otros, por irme a dar la vuelta al mundo y dejarlo todo, ¿no? Y la realidad es que creo que te tienes que hacer las preguntas adecuadas en todo. O sea, la base de todo es el autoconocimiento. Dedica tiempo a conocerte. Y no autoconocimiento de... no sé, creo que hay muchas palabras que se han ido desgastando un poco con el tiempo o se han ido haciendo cliché, ¿no? Pero el autoconocerte como máximo exponente del qué me gusta, qué no me gusta, qué valoro más, qué no valoro, qué valoro menos, qué me hace realmente feliz en mi día a día, para las decisiones que vayas tomando o esos cambios radicales que te estés planteando en algún momento, los hagas pensando en ti y no en el resto. Porque muchas veces hablamos, familia, entorno, expectativas del resto, ¿no? De mi jefe, de mis compañeros, de quien sea, qué van a pensar de este movimiento que estoy haciendo. Creo que es importante que el foco vaya hacia adentro, hacerte las preguntas adecuadas a ti, entender tú qué te aporta o qué no te aporta, porque si te comparas con el de al lado, pues probablemente sea algo totalmente diferente, y en base a eso decir, ok, voy a hacer el salto, pero no tiene por qué ser el salto blanco-negro, puede ser un salto con colchoncitos y adaptado a cómo soy yo, si tengo menos aversión al riesgo, o si yo soy una persona que necesita hacer un cambio abrupto para que pueda haber un impacto real, pues bueno, pues conócete y haz ese cambio pues de una manera más radical, porque si no, pues no sueltas ni una cuerda ni la otra. Entonces, conócete, hazte las preguntas adecuadas, dedica tiempo para hacerte esas preguntas adecuadas, que creo que es algo que le dedicamos muy poco, ¿no? El tiempo a estar tú contigo, haciendo que tu cerebro te haga un poquito de challenge con estas preguntas para posteriormente, bueno, pues tomar la decisión que a ti te pueda hacer más feliz. Pues Adrián, ha sido un placer, la verdad que nos has dado muchos consejos, hemos hablado también sobre errores y también las claves para empezar a emprender y bueno, ha sido un placer tenerte, esperamos verte pronto. Un placer absoluto, la verdad, es una charla súper amigable, me lo he pasado muy bien, así que cualquier cosa que necesitáis, pues ya sabéis. Gracias, Adrián. Yo me quedo sobre todo con el consejo de plantar una semilla cada día y no tanto el esperar el resultado. Creo que a todos nuestros oyentes que estén interesados en el mundo del emprendimiento es un consejo que les puede servir. Y te agradecemos mucho que hayas venido hoy al podcast de No Surrender. Y a todos los oyentes, suscribíos al canal, dejad comentario. Y si queréis más contenido del ámbito empresarial del emprendimiento, seguidnos en nuestras plataformas y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias.